Muy bien. Una vez, ya después de la oración, prepararnos emocionalmente para la escuela dominical. Hoy estamos comenzando una nueva hojita, así le vamos a estar llamando, una nueva hojita. Solamente para los que ven posteriormente el video, ahí en la descripción del video vamos a estar viendo algunos conceptos de lo que estamos viendo en las hojitas, que algunas veces han dicho que, bueno, pero es que yo no tengo mi hojita, lo veo, pero como que nos perdemos o no escuchamos los pasajes, porque en los primeros videos los ponía yo a leer, entonces en el video pues no se escucha la persona que está leyendo. Entonces, no crean que yo quiero acaparar todo, sino más bien para que salga la grabación mejor, pues yo le voy a estar dando lectura y ustedes me siguen con su vista. De todas formas, recordemos, no hay pregunta más tonta que la que no se hace. Venimos a aprender. Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones, todo va a ser válido. Lo seguimos haciendo de esa forma y pues le estaremos dando respuesta a sus dudas. ¿Bien? Hasta aquí. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No. Bueno, pues bueno, hemos estado hablando en las clases anteriores lo que es el término contexto, pero realmente no habíamos visto con exactitud exactamente qué es el contexto. Entonces, de cierta forma, en la práctica ya hemos visto lo que es el contexto, pero el día de hoy lo vamos a ver ya un poco más a detalle. Al final vamos a ver unos ejemplos realmente interesantes en cuanto a formas que muchas veces se han interpretado, pero es necesario leer el contexto para que realmente podamos entender realmente lo que el texto está diciendo. Bien, ahí en nuestras hojitas hace una pregunta y es, ¿qué es el contexto? En el siguiente párrafo dice lo siguiente. Contexto deriva del latín contextus, realmente no es muy diferente, que significa lo que rodea a un acontecimiento o hecho, ¿sí? El contexto es un marco, un ambiente, un entorno físico o simbólico, un conjunto de fenómenos, situaciones y circunstancias, como es el tiempo o puede ser el lugar. Es decir, el contexto es ese conjunto de circunstancias o situación durante un proceso de comunicación desde donde, se encuentra el emisor y el receptor y donde se produce el mensaje. ¿Sí? Entonces, realmente, así como decía en un principio, el contexto es lo que rodea un acontecimiento, un hecho, una palabra, una frase, puede ser hasta cultural. Hay muchas cosas o muchas frases que nosotros vamos a encontrar en la Biblia que, por ejemplo, en el caso de Pablo, cuando se está refiriendo a alguna situación en la iglesia, eh, Pablo da como por hecho y sabe precisamente lo que está diciendo y sus oyentes o los que van a leer después su carta, este, da por entendido que ellos saben a lo que se está refiriendo, ¿sí? Porque vivieron, porque les está hablando exactamente de ese asunto. Lo lamentable para nosotros es de que estamos alrededor de 2000 años de diferencia, tenemos culturas diferentes. Entonces, cuando nosotros podamos estar leyendo esa situación que Pablo le está hablando a cierta iglesia o a cierto pastor, como no estamos en el contexto, ¿sí? Tal vez nos cueste mucho más poder entender a qué se está refiriendo Pablo con esa situación. ¿Sí me explico? Y no solamente es con Pablo, va a ser con Pedro, va a ser con el mismo Moisés, con alguno de los profetas, ¿sí? Entonces, el contexto es bien importante que nosotros lo apliquemos y siempre lo tengamos presente a la hora de interpretar la Biblia. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Por ejemplo, si hablamos del libro de Eclesiastés,
podíamos pensar y cuando empezamos a leer Eclesiastés hay muchas cosas en las cuales podríamos batallar, pero dice, es que esto parece como que dice al contrario de lo que dice Proverbios o lo que dice otras partes de la Biblia. Pero tenemos que entender que en el caso de Eclesiastés se está hablando o se está refiriendo desde el punto de vista de alguien que no cree en Dios. ¿Sí? Entonces, si yo ya entiendo ese contexto, empiezo a leer y dice, se me clarifica. ¿Sí me explico? No vamos a meternos ahorita en Eclesiastés, pero es una forma de pensar. Otra, si yo empiezo a leer el libro de Job, muchas personas leen el libro de Job y parecen que están hablando de Job como Job el cristiano, pero Job ni es judío, Job ni es cristiano, es simplemente un creyente. Entonces tenemos que entender a Job dentro de su contexto. ¿Sí me expliqué? Y así en cada uno de tanto de los libros como palabras, etcétera, etcétera. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Siguiente, contexto lingüístico es en parte a lo que nos vamos a dedicar hoy. ¿Por qué? Porque queremos saber cómo leer e interpretar qué, la Biblia, ¿sí? Entonces, tenemos que meternos a lo que es el contexto lingüístico. En lingüística y gramática, el contexto es el conjunto de elementos o el entorno lingüísticos, social y pragmático que rodea, es decir, precede y sigue a una palabra o a una oración y que condiciona, perdón, modificando o no el significado de esta o su correcta interpretación. ¿Sí? Cuando dice es social y pragmático, se está refiriendo que pragmático se refiere a lo que comúnmente se lleva a la práctica referente a tal palabra. ¿Sí me explico? Por ejemplo, hablábamos acerca del amor. Si yo pongo la palabra amor, nada más así, pues es muy general. Pero nosotros en la práctica sabemos que el amor hacia los hijos es diferente hacia el amor hacia la pareja, ¿sí? O el amor hacia Dios, o el amor hacia mis padres. ¿Sí me explico? Entonces, no tiene otro significado, por eso es pragmático, porque así como nosotros en la práctica le damos ese significado, eso es lo que quiere decir. Como hemos estado diciendo, Dios no mete así cosas, misterios, cosas esotéricas, cosas, acertijos ahí para que nosotros no entendamos. No, al contrario, lo que Dios quiere es que nosotros entendamos lo más que se pueda de su palabra, ¿sí? Porque ese es a través de su palabra a la cual Dios se expresa para que nosotros le podamos conocer más a Él. ¿Sí me expliqué? Bueno. Entonces, ahí en sus hojitas puse, bueno, está un recuadro y dentro del recuadro hay como varios circulitos. A un lado puse una explicación, dice lo siguiente. Cada palabra tiene sentido dentro de su frase. Cada frase tiene sentido dentro de su oración. Cada oración tiene sentido dentro de su párrafo. Cada párrafo tiene sentido dentro del libro bíblico al que pertenece. Cada libro bíblico pertenece a un conjunto literario. Cada conjunto literario tiene su sentido dentro del testamento en el que está. Y el testamento tiene sentido dentro del total de la Biblia. Si se dan cuenta ahí en la gráfica que pusimos del lado izquierdo de su hojita, empieza la palabra en un circulito, el más pequeño. Después sigue adelante la frase, después la oración, la sección, el párrafo, libro bíblico, conjunto literario, testamento y en su total Biblia. Entonces tenemos que ir como que de lo singular a lo general, ¿sí? Para que nosotros podamos realmente darle un sentido y una totalidad. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis que tiene mucho simbolismo y lo que Juan vio en cuanto a las visiones que vio del futuro, pues es lógicamente que Juan no entendía muchas cosas de las que veía.
muchas cosas que él no conocía en su tiempo. Entonces él lo describía de la forma como, pues a él decía, pues se parece a esto, pues se parece a aquello, o se parece a acá. Tal vez veía personas con las ametralladoras y haciendo en una batalla y todo, y pues en el tiempo de Juan no existían las ametralladoras, no existían los revólveres, no existían las armas que hay en la actualidad. Entonces él decía, pues es que, y sus bocas aquí sacaban fuego y todo. Él pudo haber visto eso, pero como no lo conocía, pues él lo describió de una forma. Y pues lamentablemente muchas veces como que tratamos de buscarle ese simbolismo, que también no podemos asegurar que exactamente Juan vio este tipo de cosas, pero por lo mismo, el libro de Apocalipsis no lo podemos interpretar de la misma forma que podemos interpretar, por ejemplo, primer libro de Reyes. ¿Sí? ¿Cómo es primer libro de Reyes? Pues es historia, ¿sí? Podemos ir leyendo paso a paso cómo se va desarrollando la historia de cada uno de los reyes, pero Apocalipsis es diferente, ¿sí? ¿Cómo podemos interpretar, por ejemplo, una epístola? El epístola a los Efesios. Diferente al libro de Reyes, diferente a Apocalipsis. Sí, porque tienen un concepto literario diferente uno del otro. No puedo interpretarlos todos de la misma forma. ¿Sí me expliqué? Entonces, por eso es muy, muy, muy importante que nosotros aprendamos a ver lo que es el contexto. De hecho, realmente, como ya en la práctica ya lo hemos visto en otras clases, no me voy a detener mucho en estos conceptos, sino vamos a seguir viendo algunos ejemplos. Bueno, vamos a los ejemplos que tenemos en nuestra hojita y vamos al Salmo 14, versículo 1. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario en cuanto a lo que es referente al contexto? ¿Sí entendemos? ¿Sí? Bien. Salmo 14. Bien. Ahí en el Salmo 14, versículo 1, vamos a tomar una frase. Ahí en nuestra hojita ven que empezamos desde una palabra y todo. Y bueno, ahora vamos a tomar una frase. Ahí en la hojita pusimos la frase de no hay Dios. ¿Sí? ¿Qué quiero decir yo con esto? Si yo como una persona quisquillosa, que no cree en Dios, que realmente quiero contraatacar a Dios y prácticamente demostrar que Dios no existe, yo puedo sacar esta frase y decir, mira, tu Biblia, aquí mismo dice, no hay Dios. ¿Sí? Y algunos dirán, bueno, pero ese es un pasaje. A ver, enséñame otro donde diga. Ah, sí, vamos. Salmo 53. Pero vamos, no perdamos el 14 y vamos al Salmo 53. Y nuevamente en el Salmo 53 tiene la frase, 53 versículo 1, no hay Dios. Entonces por lo menos tengo dos pasajes en la misma Biblia que me están diciendo que Dios, que no hay Dios o que Dios no existe. Pregunta, ¿eso es lo que está diciendo la Biblia? ¿Que Dios no existe? ¿Cómo lo podemos saber? Yo, cómo puedo defender esa postura? ¿Cómo puedo decir eso está mal? Porque ahí está, ¿no? Ahí dice, no hay Dios. Salmo 14 y Salmo 53. También dice, no hay Dios. ¿Perdón? Hay un contexto, exactamente. O sea, estamos obligados con toda energía, con toda nuestra sapienza, a decir, a ver, tenemos que ver el contexto para entender por qué se está diciendo esta frase. En el Salmo 14, versículo 1, dice lo siguiente, solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Después dice, eso es lo que dice antes, después de la frase de no hay Dios, dice,
ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno solo que haga lo bueno. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia nos está diciendo? Es cierto, existe la frase, no hay Dios, pero ¿quién lo está diciendo? No lo está diciendo ni Dios, no lo está diciendo ni los ángeles, no lo está diciendo ni ninguno de los profetas, no lo está, sino que es solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Entonces, por eso es bien importante que chequemos el contexto. Siempre que cuando estemos evangelizando, cuando le estemos compartiendo de la palabra a alguien y que de repente boom, nos diga, pero ¿por qué en la Biblia dice esto? Pues vamos, con toda confianza vamos a ese texto, ya lo leemos, a lo mejor en un principio digamos, caray, sí lo dice. Pero si leemos un poquito antes o leemos un poquito después, o si ya nosotros, gracias a Dios, hemos podido ya leer toda nuestra Biblia, a lo mejor llegamos a un pasaje donde ya habremos subrayado con anterioridad a algo o hecho alguna nota explicativa hacia nosotros mismos y nos haga recordar a qué se refiere. ¿Sí me explico? Así, en la Biblia que les mostré la otra vez, la cual tengo desde hace más de 20 años, está toda subrayada, toda subrayada. Y luego, cuando cambié de Biblia, por ejemplo, cuando cambié a las Américas, y luego me hacían una pregunta así, como les digo, dejaba la Biblia de las Américas a un lado y sacaba mi versión 60 y la leía, y como ya tenía subrayada, tenía notas y todo, se refiere a esto. ¿Sí me explico? Y uno va como que creando o generando su propia Biblia de estudio, ¿sí me explico? ¿Sí? Entonces, eso ayuda mucho a referenciar, ¿sí? Bueno, vamos al Salmo 53, que dice, también encontramos la frase de no hay Dios. Tenemos que leer el contexto. Vamos a leer lo que dice anteriormente a la frase. Dice, solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Dice exactamente lo mismo que el 14. ¿Qué dice después? Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno solo que haga lo bueno. Prácticamente dice lo mismo. Entonces, ¿qué concluimos? ¿Que quiénes son los que dicen que no hay Dios? Los necios. ¿Sí? Entonces, bueno, ahorita recordé un video de una persona, más bien de un sacerdote ya muy grande, y decía, este, yo no soy ateo, decía este sacerdote, es una palabra fuerte, yo no soy ateo porque no soy imbécil, no soy ateo porque no soy idiota, ¿sí? Y decía él, pero dice, no lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Sí? Refiriéndose precisamente a estos pasajes. ¿Por qué? Porque la Biblia está diciendo que el necio es el que dice no hay Dios. Entonces, el sacerdote dice, pues bueno, yo sí creo en Dios, pero de cierta forma, como yo creo en Dios, pues no soy tonto, no soy necio. Y hasta dice, no me reclamen a mí, reclámenle al Espíritu Santo, que Él fue el que inspiró la Biblia y es el que te está insultando por ser necio, por no creer en Dios, eres esto. ¿Sí me expliqué? Sí, pero bueno, es nada que ver con lo que estamos viendo, pero sí ven lo que es importante, porque es importante el contexto. Que así cuando vengan o que lleguen con nosotros testigos de Jehová o mormones o adventistas o quien sea, ¿sí? Normalmente ellos ocupan textos fuera de su contexto, ¿sí? Y muchas de sus bases se derrumban leyendo el contexto, así de fácil. A nosotros nos podrían hacer trastabillar, pues realmente, si no tenemos un cierto conocimiento, a lo mejor sí, pero a conocimiento me refiero a que si no entendemos o no ponemos en práctica lo que es la lectura del contexto, a lo mejor sí nos puedan decir, caray, ¿sí? Pero si nosotros estamos conscientes de que a un texto donde a lo mejor o no lo recordemos o que nos digan, a ver, ¿por qué dice aquí? Pues nada más leemos un poquito antes, leemos un poquito después y nos acordamos y ya.
La misma Biblia nos da luz y se explica la Biblia a sí misma. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, no tengamos ese tipo de como a ellos, que hay cierta preocupación de sus líderes porque empiezan a leer o a dialogar con otras personas que puedan saber más de Biblia y pues se los vayan a confundir, ¿no? Y pues si nosotros, así como el mismo Señor Jesucristo dice, y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres, pues nosotros estamos abiertos a la verdad, queremos conocer la verdad, no estamos aquí en aposento alto para seguir una religiosidad o seguir dogmas o seguir ciertas tradiciones, sino para aprender la verdad, que dice Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, si yo llego a la verdad por medio de la Biblia, yo siempre voy a buscar y voy a encontrar la verdad. ¿Sí me expliqué? Bueno, dudas, preguntas, comentarios hasta aquí. Bien, ok. Siguiente ejemplo. Un pasaje muy famoso. Yo creo que ustedes lo conocen. Inclusive hasta muchos al leerlo se podrían sentir hasta como Supermanes. ¿Sí? En versión 60, que es, digo, la cito porque es muy común, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Eh, en nuestra Biblia, Nueva Traducción Viviente, dice de la siguiente forma, todo lo puedo hacer por medio de Cristo. Ahora, tengo que hacer una pregunta. Dice, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo. Después dice, quien me da fuerzas. A ver, si yo estoy así, o como 60, como sea, al final de cuentas es lo mismo, digo, bueno, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo. Y pues mi esposita me dice, fíjate, es que hay que cargar, no sé, 5 bultos de cemento de aquí para allá. Yo digo, no, voy a dar 5 vueltas, no, de un solo jalón, yo los voy a cargar, pero como soy hijo de Dios, como soy cristiano, y todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, voy a agarrar y ¿creen que lo puedo hacer? No, si me expliqué, si por ejemplo llega la quincena y pues me gasto la quincena en comprar cierta tontería y todo, digo, híjole, pero bueno, pues ya me quedé sin dinero y cuando llegue a casa, pues ¿qué me va a decir mi Dianita? ¿Qué me van a decir mis hijos? No es modo que les diga, coman mosquitos, o sea, ellos van a querer comer, ellos van a querer así. Entonces, bueno, pero como soy cristiano, soy hijo de Dios y todo lo puedo en Cristo, pues voy a salir la quincena sin ningún problema. ¿Va a pasar eso? No, no. Y a veces como cristianos exageramos mucho ese tipo de frases o simplemente hacemos que la Biblia diga cosas que la Biblia no está diciendo. ¿Sí me expliqué? Entonces, si nosotros hacemos ese tipo de cosas, vamos a caer como en estos riesgos de interpretación que ya hemos visto con anterioridad. Si alegorizamos la Biblia, pues hacemos que la Biblia diga lo que nosotros queremos que diga. Y cuando hacemos de esa forma, y peor aún, cuando podemos estar aquí al frente y enseñarla, pues la gente que capta el mensaje se va a ir yendo pensando este, cierta situación, o como en este caso, que todo lo va a poder hacer en Cristo. Y todo es todo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, hay una frase, una pregunta en nuestras hojitas que dice lo siguiente. ¿Qué quiere decir la palabra todo en este texto? Para eso tenemos que leer un poquito antes y un poquito después. Ya leímos el versículo 13. Vamos a leer desde el 10.
Dice, cuánto alabo al Señor de que haya vuelto a preocuparse por mí. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. No es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. De todos modos, han hecho bien al compartir conmigo en la dificultad por lo que ahora atravieso. Como saben, filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Incluso cuando estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron ayuda más de una vez. No digo esto esperando que me envíen una ofrenda, más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad, etcétera, 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 etcétera. Ahora, ¿qué se está refiriendo? Creo que ya al leer tanto los versículos anteriores como los versículos después de esa frase, creo que ya tenemos un poquito más de luz a qué se está refiriendo. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se está refiriendo Pablo cuando dice aquí la palabra todo? Los escucho. O sea, que está preparado para cualquier tipo de situación. O sea, Cualquiera. bueno, También la del cargar los bultos. no, sino, o sea, está preparado para las situaciones, por ejemplo, aquí él habla de una situación económica en Económica. la que él está. Y Si él habla de esta situación económica, ¿a qué se está refiriendo la palabra todo? Dentro de la situación económica. ¿Sí me explico? ¿Sí? Por eso él decía con anterioridad, antes de la frase, pues que tenía cierta necesidad y bla, bla, bla. Después, bueno, y que es la iglesia de los filipenses le ayudaron. Y después dice que a pesar de que cuando él estuvo en otro lugar, la iglesia de los filipenses le siguió apoyando. ¿Cuál es el tema? El apoyo económico hacia Pablo. pero también dice, bueno, ya hablando un todo, dice, pero también sé vivir con lo poco, con lo mucho, con nada. Así es, pero está dentro del tema que situación económica. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Ese es el tema, ese es el contexto del texto. Entonces, cuando Pablo está diciendo, así como lo dijo usted, es que está diciendo todo significa, o sea, todo sé vivir con nada y sé vivir en abundancia. ¿Sí? Sé vivir con escasez, sé vivir con pleno, con abundancia. ¿Sí me explico? Entonces, aquí esta frase o aquí en este contexto, Pablo a eso se está refiriendo con todo. No está refiriendo absolutamente de, no, pues es que yo soy hijo de Dios, soy cristiano y si dice todo lo puedo en Cristo, pues igual le voy a volar. Todo. No. ¿Sí? Voy a atravesar paredes porque todo lo puedo en Cristo. Y si yo oro antes de Dios, si yo le oro a Dios, Señor, quiero atravesar las paredes, por favor, y tu Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tú fortaléceme, y pues voy a atravesar la pared. A lo mejor si es de tabla roca o si es de maderitas, a lo mejor sí la atravieso, rompiéndola. Pero así esta de concreto, no. Entonces, la palabra todo no significa todo aquí. ¿Sí me expliqué? O hasta como cívicamente, ¿no? Podríamos decir, no, es que como soy hijo de Dios, no sé, puedo saltarme alguna regla de, no sé, saltarme el semáforo. Y como soy hijo de Dios, no me va a pasar nada. Sí, va a ser Dios que no me vean los policías. Ajá. O alguna otra dificultad de, pues sí, Sí. hasta incluso hasta de enfermedad, o como para incluso hasta justificar nuestros errores. De decir, bueno, es que yo sé que está mal, no sé, tomar los viernes, pero como soy hijo de Dios,
no me va a hacer daño al hígado, porque saco el texto fuera de su contexto y Ajá. lo convierto a lo que yo quiero que diga la Biblia, no Ujú. lo que la Biblia dice. Así es. ¿Estaría bien? No, está bien, está bien. Sí, y es que mucha gente dice, pues es que la Biblia dice todo, y todo es todo, pero aquí para Pablo, todo no significa todo. Yo, ¿Sí por me- ejemplo, también dentro de lo que está, podemos decir lo puedo en Cristo y eso. Que muchas veces es una necesidad, una, pues sí, algo que yo necesito y como está, soy hijo de Dios, sí, pero primero en lugar, por ejemplo, si es de dinero, ¿no? Voy a ver con fulano, sultano, luego empiezas a ver, ¿no? O si es un médico, ¿qué médico? O así la circunstancia, lo que es. Y muchos no nos vamos a lo que es. Primeramente, a ver, vamos a orar con el Señor, que me ponga las personas, las situaciones, y Él me va a abrir el camino, me va a decir las situaciones, no tan fácil que necesito dinero, así con Él y ven. No, no. A lo mejor que tenga mucho dinero no lo va a negar, Ujú, pero agarrar y decir, y Él va a ponernos las situaciones, ¿no? En dónde o cómo, que nos enseñe el camino también, ujú, tomarlo de eso. También es, primeramente, con Jesucristo, y Él me va a enseñar y me va a poner los caminos, o como dice, quiero atravesar eso. ¿Para qué la atraviesas? Pues ahí hay una puerta y te das la vuelta, pero ujú, muchas veces agarramos, porque yo pues, pero ¿qué está como los bultos? ¿Por qué agarrar los bultos, los 5? Pues voy a hacer 5 vueltas, que si aguanto uno, pero lo voy a hacer. Me voy ujú. hasta lastimar yo físicamente, voy a hacer otras cosas, pero la necedad muchas veces, o quede porque con Cristo creo, con Cristo puedo todo, eso, y no muchas veces hay que ver, es el contexto que te dice qué puedes hacer, qué no puedes, pero primeramente que el Señor nos dé, ¿por qué nos va a dar? Nos va a dar la inteligencia, ¿por qué quieres atravesar si hay una puerta, ¿no? Ujú. ¿Por qué quieres que alguien te dé dinero? A lo mejor en otro lado va a pasar algo, Sí, o comida, ¿no? así es. Sí. Pero así es como tú decías, versículos atrás es lo que nos dice, ¿no? Lo que está diciendo el doctor. Dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Ujú. ¿Sí? Entonces, es como dice, ¿por qué caer en, como dices, soy hijo de Dios, puedo brincar de aquí hasta 20 metros cuando no es cierto, ¿no? Debemos de Sí. estar concentrados en lo que es la verdad y lo que es la realidad, ¿no? Sí, así es. Y de hecho, muy cierto lo que dicen. Hay inclusive hasta gente que, bueno, en la actualidad es que pelea con demonios y no sé qué y todo, y ya está esa frase, o sea, no, pues yo voy y lo voy a enfrentar porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y como aquellos jóvenes que sacaban demonios ahí en Hechos, que sacaban demonios, dice, en el nombre de Jesús que predica Pablo, o sea, ni de ellos mismos, ¿no? Y salen golpeados, salen desnudos, ¿no? Como aquel entonces. Entonces, sí, y es importante eso, o sea, porque es cierto que muchas veces en la Biblia nos va a decir cosas y son ciertas. Nosotros somos una nueva criatura. Hay muchas cosas espirituales que han pasado en nuestra vida que a lo mejor no las conocemos, no las sabemos, pero por eso vamos leyendo la Biblia y las vamos conociendo, vamos aprendiendo. ¿Sí? Pero hay otras cosas en las cuales hay unas enseñanzas donde hacen al cristiano casi, casi como un superhéroe, como gran, como ese, hasta rey, lo hace así como que, pues tú, tú que eres hijo de Dios y que todo lo puedes, tú puedes traer un carro de último modelo, puedes tener la mejor casa, ¿sí? Porque lo Pero que, puedes. ¿Cómo? El Evangelio de la Prosperidad. Sí, entonces, sí, sí. entonces meten ese. Y esto lo que dice Pablo, pues no, o sea, si el mismo Pablo está hablando de que sé vivir con lo poco, sé vivir con lo mucho, o sea, ¿qué es lo que nos está diciendo Pablo? Dentro de su economía, él aprendió a tener una buena administración. Un contentamiento. ¿Sí? Y un contentamiento, o sea, si en el momento pues era mucho lo que tenía, que bueno, gracias a Dios, ¿no? Y de hecho vemos que inclusive hasta Pablo compartía, ¿sí? Está como el hecho de, eh,
Filemón, precisamente con este esclavo que Onésimo, ¿no? Que regresa y que le dice, bueno, y si te debe algo, yo te lo pago, ¿sí? Cóbramelo a mí, como dice. Entonces, tenía, pero cuando no tenía, pues, pues ¿de dónde? ¿Sí me expliqué? Sí, pero él tenía, como dicen, ese contentamiento. También Pablo tenía trabajo. Sí. O sea, no andaba viendo a ver quién le daba, qué iglesia le daba y qué iglesia no le daba. Porque también tenía su trabajo. Así es. Muy bien. ¿Dudas, preguntas en este texto? Entonces, ¿quedó claro, Filipenses? Entonces, hermano, ya sabe que no va a cargar cosas pesadas, no se sienta Superman, acá también los jóvenes también, que se quieren acabar el mundo y que no, pues todo lo puedo, y también hay que saber sus límites, ¿no? Ya en la predicación vamos a ver un tema más o menos parecido, pero en este texto, pues vamos a, a checar esa situación, que todo no significa todo para lo que significa a nosotros, para Pablo. ¿Sí? Bien. Siguiente texto, y bueno, está un poquito más largo, espero no generar un poco de controversia. Vamos a Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14, y ahí en nuestras hojitas dice del versículo 12 al versículo 15. Ustedes me dicen cuando estemos ahí. ¿Ya? Bien. Isaías capítulo 14, versículos del 12 al 15 dice lo siguiente. ¿Cómo has caído del cielo, oh estrella luciente, hijo de la mañana? Has sido arrojado a la tierra, tú que destruías a las naciones del mundo, pues te hacías a ti mismo, te decías a ti mismo, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos en el norte. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. En cambio, serás bajado al lugar de los muertos y a las profundidades de más ondas. Sí, ¿verdad? Hasta ahí. Bueno, el texto que acabamos de leer, si yo les digo, es así, muchos lo han debatido. Y una vez yo hice bueno, un experimento, sí, más o menos social literario con mi familia cuando la primera vez que leímos este libro. Terminamos de leer todo el capítulo y les hice la pregunta, ¿sí vieron que ese capítulo, a ver si no los confundo, sí vieron que ese capítulo habla acerca de la caída de Satanás? Y después cuando ellos dijeron, ¿ha caído dónde? ¿Dónde vemos a Satanás ahí? ¿Sí? Ahora, ¿encontramos la palabra Satanás? No. Lucifer, bla, 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 así como se le llame. No, no se encuentra. Solamente, por eso en ese extracto, en esos pasajes, dice, ¿cómo has caído del cielo, oh estrella luciente, hijo de la mañana, etcétera, etcétera, etcétera? Y ponen, no, es que Satanás, pues él decía que subirá al cielo para poner su trono por encima de las estrellas de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Y mucha gente habla acerca de este texto y enseña que este texto habla acerca de Satanás. Ahora, ¿ustedes lo ven así? Lo que acabamos de leer. ¿Vieron a Satanás ahí? Bueno, no tanto que lo vieron, sino literalmente, ¿vieron a Satanás ahí? No, pero por ejemplo, dice, Pero se parece, dice. estrella luciente, hijo de la mañana. Ya cuando, no recuerdo el versículo que lo dice, ¿no? Como ¿cómo lo dice? Luciente, ay,
pues, la palabra, así algo así, por eso, porque es, ¿cómo dice? Que tú eras, Luzbel, ¿no? Dice en otra palabra. Luz decía, bella. y decía yo, te bajo así, y está en donde es, cuando lo saca, ¿no? Del paraíso o del cielo y lo echa al infierno, a Lucifer, a Satanás, ¿no? Pero en otras palabras más o menos parecidas a estas. No, no, no. Bueno, porque en el Edén, pues vemos a la serpiente. Sí, vamos allá a la serpiente y todo, y pues Dios saca del Edén al hombre y a la mujer. El texto bíblico solamente que saca al hombre y a la mujer. Nunca menciona que expulsa a la serpiente. Cuando que En se la quiso versión creer, 60 dice, que se creyó más o quiso que tener toda la gloria. Ajá. Está diciendo es Ezequiel. Ese es el detalle, porque la gente lo checa, lo pone Isaías, pone Ezequiel 28 y pone el pasaje de Lucas con Jesús cuando dice, yo veía cómo Satanás descendía. Yo mismo. O sea, los conjuntan. Pero ¿cuál es el detalle? Que cada texto de esos tiene su contexto. Y si yo me pongo así, pues le pongo así como esos helados Nutriza, pues póngale manguito acá, y póngale cereal acá, y póngale así acá, pues yo me hago mi propio heladito a mi gusto. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, lo que quiero que entendamos es cómo interpretar bien la Biblia, porque lamentablemente hay muchas cosas que a lo mejor nos enseñaron y como dice, el pastor enseñó de esta forma y pues lo que dijo el pastor, eso es lo que es. ¿Sí? Y muchas veces, lamentablemente, no se checa el contexto. Por eso es de que nada más leímos estos textos, pero ahorita a continuación vamos a checar el contexto. ¿Sí me explico? Porque si no checo el contexto, entonces yo seguiría nuevamente creyendo que este texto dice lo que alguna vez me dijeron. ¿Sí? O sea, si yo llego a la Biblia con ideas preconcebidas, ¿qué voy a encontrar en la Biblia? Mis ideas preconcebidas, lo que yo creo, lo que yo pienso. Pero si yo llego a la Biblia con un pensamiento, es más, claro, limpio, sin ideas preconcebidas, sino que esté con el reto de, Dios mío, enséñame hoy tú. Es cierto que yo ya sé algunas cosas, pero haz de cuenta que no sé nada, Señor, y tú háblame. Y eso lo podemos hablar inclusive con el tema de la salvación, con el tema de la deidad de Cristo. Aunque yo sepa que este texto habla de la deidad de Cristo, aunque sepa que esto habla acerca de la salvación, que es solamente por fe, hagan de cuenta que no sé nada. Voy a los textos, los leo y nuevamente otra vez me convenzo a mí mismo de que realmente Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, que solamente uno es salvo por medio de la fe. O sea, no tengo yo que andarme peleando con la Biblia. O sea, Dios me habla directamente a través de su palabra, ¿sí? Y cada vez que la leo me convence y me convence y me convence y que me convence. No necesito yo ya estar preparado y aquí voy a encontrar esto y aquí voy a encontrar esto. Porque nosotros cada vez que leemos, por ejemplo, y lo hacemos entre familia, aunque ya llevamos varias veces leyendo la Biblia, siempre encontramos algo nuevo. Aunque ya sepamos, inclusive hasta mis hijos, ay, ahora vamos a leer números, ay, ahora vamos a leer crónicas, ¿no? Donde así las genealogías y todo, digamos, ya no las sabemos, por decirlo así. Pero si nosotros vamos con una mentalidad de querer aprender y así como esponja, a ver, Señor, ahora, tú háblanos, uno es materia dispuesta para Dios. ¿Sí me expliqué? Perdón. Sí, porque cuando quieres encontrar y forzar algo en la Biblia, pues a veces te peleas. Por eso existen lo que son las cartas papales, que los textos rabínicos son cosas que para el dogma no lo encuentran en la Biblia, se inventan sus dogmas y lo quieren sacar. Así es. Por eso existe hasta, por ejemplo, la Biblia, ¿qué es la que dice que está modificada? La de
de los testigos de los Jehová. testigos de Jehová, o sea, la modifican para a sí mismos, y lo que ellos mismos Sí. se abonen a la Biblia. Y no es el texto bíblico el que están predicando, sino sus ideas. ¿Sí me expliqué? Entonces, eso es esto. De hecho, cuando yo empecé a estudiar la Biblia, igual a mí me enseñaron eso. Y yo por muchos años lo creí. Pero ya cuando vas estudiando y vas entendiendo los métodos de interpretación y todos los métodos de interpretación, o sea, la Biblia pasa esa prueba. ¿A qué me refiero? Los métodos de interpretación, cuando tú los pasas con cualquier texto, que son las herramientas para que tú interpretes bien la Biblia, pues la Biblia simplemente es sincera. Así es, así, lo que dice, así es. Pero lógicamente que lo que dice y que así es, pues tiene su contexto. Por eso la importancia del contexto. ¿Sí me expliqué? Sí, por ejemplo, ahora sí, vamos al contexto. Si nosotros vamos, desde, desde el capítulo 10 de Isaías, en el versículo 2 dice lo siguiente. Bueno, versículo 10, desde el 1, perdón. Dice, ¿ya estamos ahí? Isaías capítulo 10, 1 dice, ¿qué aflicción les espera a los jueces injustos y a los que emiten leyes injustas? Versículo 2, privan a los pobres de la justicia y les niegan sus derechos a los necesitados de mi pueblo. Explotan a las viudas y se aprovechan de los huérfanos. Está hablando acerca de la situación espiritual del pueblo de Israel. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En el versículo 5 del capítulo 10 de Isaías dice, ¿qué aflicción le espera a quién? A Asiria, la vara de mi ira. Yo la empleo como garrote para expresar mi enojo. Y después, si nos saltamos al versículo 7, dice, pero el rey de Asiria no comprenderá que es mi instrumento. Su mente no funciona de esa forma. Su plan solo consiste en destruir, en aplastar a las naciones unas a otras. Dirá, pronto cada uno de mis príncipes será un rey. Hemos destruido a Alcano, como hicimos antes, como etcétera, 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 etcétera. ¿Qué estamos viendo acerca del juicio de Dios primeramente hacia su pueblo de Israel por todas las injusticias que él está haciendo? Inclusive está diciendo Dios que él va a usar precisamente al rey de Asiria para disciplinar precisamente a su pueblo. Y es precisamente lo que ocurrió. Ahora, nosotros vamos más adelante en el versículo 11. Dice, del tocón de la familia de David saldrá un brote y un retoño, una nueva, uno nuevo que dará fruto a la raíz vieja, y el espíritu del Señor reposará sobre él, y el espíritu de sabiduría y de entendimiento, refiriéndose a Jesús en el futuro. Es capítulo 11 de Isaías, puro Isaías, capítulo 11. ¿Sí? Desde el versículo 1. ¿Sí? Bueno, después vamos, versículo 10 del capítulo 11 dice, en ese día, el heredero del trono de David, ahora empezamos a ver esas palabras de en ese día o el día del Señor. Cuando hemos leído el libro de Isaías, les comento que cuando lo leo con mi esposa y con mis hijos, que lo hemos leído ya, siempre decimos, parece ser que Isaías nos habla más de las cosas que van a pasar en el futuro que de lo que está pasando en ese tiempo. Y traslapamos lo que es Apocalipsis, o a veces cuando leemos casi en el calendario Apocalipsis e Isaías, pues como que se van complementando, porque nos dice mucho Isaías de lo que va a pasar en el futuro en cuanto al reino milenial, etcétera, y Apocalipsis, pues un poco más escueto, pero se complementan. ¿Sí me explico? Entonces, aquí está diciendo, precisamente en el versículo 10, en ese día. Esa es como que una frase clave. Bueno, después, bueno, en ese día el heredero del trono de David será estandarte de salvación para el mundo entero. O sea, inclusive hasta esa palabra está hablando acerca del futuro
precisamente mesiánico. Versículo, a ver, terminarán los... Bueno, versículo 13 del capítulo 11 dice, entonces por fin terminarán los celos entre Israel y Judá. Recordemos que ahorita en nuestra lectura estamos viendo cómo ya lamentablemente los reinos están divididos. El reino del sur, que es Judá, y el reino del norte, todas las demás tribus. Entonces ya no habrá celos entre Israel y Judá y dejarán de ser rivales. Está hablando acerca de qué? Del futuro. Unirán sus fuerzas para caer encima de Filistea al occidente, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Después, capítulo 12, digamos, en aquel día nuevamente tú cantarás, te alabaré, oh Señor, estabas enojado conmigo, pero ya no. Nuevamente ahí subrayamos, o bueno, podemos marcar la palabra en aquel día. Dice, versículo 2, miren, Dios ha venido a salvarme, confiaré en Él y no tendré temor. El Señor Dios es mi fuerza y mi canción. Él me ha dado la victoria. ¿Sí? Refiriéndose a Israel en el futuro. Llegamos, capítulo 13. Dice, Isaías, hijo de Amós, recibió el siguiente mensaje acerca de ¿qué? La destrucción de Babilonia. ¿Sí? Entonces, ya vemos todo el capítulo de juicio en contra de Babilonia. Seguimos más adelante. Bueno, versículo 13 del capítulo 13 dice, pues sacudiré los cielos y a la tierra, y la tierra se saldrá de su lugar cuando el Señor de los ejércitos celestiales manifieste su furor en el día de su ira feroz. Nuevamente, ese día de la ira se está refiriendo en el futuro. ¿Sí? Llegamos capítulo 14. Pero el Señor tendrá misericordia de los descendientes de Jacob. Y una vez más, ¿quiénes son los descendientes de Jacob? Pues todo Israel. Dice, una vez elegirá al pueblo, una vez más elegirá a Israel como su pueblo especial, lo hará regresar para que se establezca otra vez en su propia tierra, y gente de varias naciones vendrá para encontrarse con ellos y unirse al pueblo de Israel. ¿Eso cuándo va a ser? Más en el futuro. Aunque ahorita muchos me incluyo, estamos a favor de Israel, bueno, no en muchas cosas, pero la mayoría, pero por el pueblo elegido por Dios, ¿sí me explico? A eso, por eso nos unimos a él, pero en el futuro mucho más. Después dice, versículo 3, en aquel día maravilloso, cuando el Señor le dé descanso a su pueblo, de sus angustias y temores, de la esclavitud y de las cadenas, te mofarás, ¿qué dice ahí? Del rey de Babilonia, y dirás, el hombre poderoso ha sido destruido. Después, sí, se acabó su insolencia, pues el Señor aplastó tu poder malvado y puso fin a tu reino perverso. Atacabas al pueblo con insensatez, golpes de furia, y dominabas a las naciones dentro de tu poder sofocante con tu tiranía implacable. ¿Cuál es el pasaje de Isaías que estamos checando? Isaías 14. Ya estamos leyendo más directamente el contexto de ese texto, si vamos bien. Después dice, versículo 7, sin embargo, finalmente la tierra está en reposo y tranquila. Ahora puede volver a cantar. Hasta los árboles del bosque, los cipreses y los cedros del Líbano cantan esta alegre canción. Dado que te talaron, nadie vendrá ahora para talarnos a nosotros. En el lugar de los muertos hay mucha emoción por tu llegada. Los espíritus de los líderes mundiales y de los reyes poderosos que murieron hace tiempo. ¿A quién se está refiriendo? Al rey de Babilonia. ¿Sí vamos bien? Ahorita está el juicio ante el rey de Babilonia. Inclusive está diciendo que los espíritus de los líderes mundiales y de los reyes poderosos que murieron hace tiempo se ponen de pie para verle llegar. Después dice, todos exclaman pero no para darle pleitesía y honrarlo. Dice, todos exclaman a una voz, ahora eres tan débil como nosotros. ¿A quién está refiriendo? Al rey de Babilonia.
Versículo 11. Tu poder y tu fuerza fueron enterrados contigo. En tu palacio ha cesado el sonido del arpa. Ahora los gusanos son tu sábana y las lombrices tu maná. Ahora, si nosotros recordamos acerca de lo que Jesús habla acerca de lo que es el infierno, lo que es el lago de fuego, habla acerca de estos gusanos que comen de día y de noche y se está comiendo a la gente viva de cierta forma, ¿no? Entonces, está hablando acerca de qué? Del rey de Babilonia, nuevamente, versículo 12, otra vez, ¿cómo has caído, oh estrella luciente, hijo de la mañana? Has sido arrojado ¿qué? A la tierra, tú que destruías a las naciones del mundo. Si dijéramos que estamos hablando de Satanás, ¿Satanás realmente está destruyendo las naciones del mundo? Bueno, estaríamos sacando el texto fuera de su contexto. Si nosotros nos sometemos a lo que el texto está diciendo, ¿se está refiriendo a quién? Al rey de Babilonia. Exactamente, porque llegó Babilonia y arrasó. Llegaron los asirios y también llegaron los medas, también llegaron los persas, también llegaron los griegos y también arrasaron. Después llegaron los romanos. O sea, cada imperio ha tenido que arrasar y y nuevamente gobernar o someter a las naciones que van conquistando. Versículo 13, pues te decías a ti mismo, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Ahora, recordemos que inclusive, si tomamos como por ejemplo Nabucodonosor, ¿qué fue lo que le pasó a Nabucodonosor ahí en el libro de Daniel? Dice, él vio todo y dice, todo esto es mío. Y en ese momento, te volviste como una bestia. ¿Sí? Entonces, tiene ese contexto. Y eso que vimos ahí en Daniel, ¿a quién se está refiriendo? Al rey de Babilonia. Isaías, ¿a quién se está refiriendo aquí? Al rey de Babilonia. ¿Sí? Y después dice, escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. Ahora, tenemos que entender que muchos de los reyes de la antigüedad y de todas las culturas siempre se hacían deidades. Los faraones se hacían dioses. ¿Sí? Los babilónicos se hacían dioses. Los asirios se hacían dioses. Los mesopotámicos se hacían, o sea, los griegos. ¿Sí? Si uno ve, recientemente vimos la película de 300 y recordamos a Jerjes, ¿no? Que se hacía que el rey Dios, ¿no? O sea, también. Entonces, tenemos que entender ese contexto de que un vil hombre rey de un imperio, todos se hacían dioses. Entonces aquí Isaías está mencionando que el rey de Babilonia se había exaltado. Por eso le estaba diciendo, ya leímos los pasajes anteriores y cuando llega al versículo 12 dice, ¿cómo has caído del cielo hoy de estrella luciente? De una forma poética, ¿sí? De una forma simbólica le está diciendo así, pues así como tú te creías según esa gran brillo, gran estrella en la noche, y todo, y que sometías a las naciones, tú que te creías el gran poderoso, mira, cómo estás cayendo. ¿Pero a quién se está refiriendo otra vez? Y lo vuelvo a estar al rey de Babilonia, porque el texto no nos está diciendo otra cosa. Se está dirigiendo exclusivamente a quién? Al rey de Babilonia. ¿Sí? Después dice, escalaré a los cielos más altos y seré como el Altísimo. En cambio, serás bajado al lugar de los muertos y las profundidades más hondas. Cuando llegamos al versículo 15, como que ya cambia y ya está hablando como que más humano, ¿sí? Pero el detalle es de que siempre lo está hablando humano. Si nosotros otra vez tenemos esa idea preconcebida de que del versículo 12 al versículo 15 está hablando de un ente espiritual, como en el caso no, que habla de Satanás y que no sé qué, estaría chocando. Si se dan cuenta cómo está chocando con el contexto, tenemos que seguir leyendo más adelante, perdón. En cambio serás bajado al lugar de los muertos y las profundidades más hondas. Allí todos te mirarán y se preguntarán,
¿Puede ser este el que sacudía la tierra y hacía temblar a los reinos del mundo? Nuevamente, Babilonia. ¿Es este el que destruyó el mundo y lo convirtió en una tierra baldía? Nuevamente, ¿es este el rey que demolía las grandes ciudades del mundo y no tenía compasión de sus prisioneros? ¿Cuándo Satanás ha tenido prisioneros? ¿Sí me explico? Versículo 18, los reyes de las naciones yacen en gloria majestuosa, cada cual en su propia tumba, pero tú, ahora, versículo 18 dice, los reyes de las naciones yacen en gloria majestuosa, cada uno en su propia tumba. Pero tú, ¿a quién se está refiriendo? Al rey de Babilonia. Tú serás sacado de tu sepulcro como una rama inútil, como un cadáver pisoteado bajo los pies. Serás arrojado a una fosa común con los que murieron en batalla. Descenderás al abismo. ¿Sí? No te darán en un entierro apropiado. A ver, si fuera Satanás, ok, no, pues ya se murió Satanás, vamos a enterrarlo. ¿Se dan cuenta? Seguimos adelante. No te darán entierro apropiado, porque destruiste a tu nación y masacraste a tu pueblo. Los descendientes de una persona tan malvada nunca más recibirán honra. ¿Satanás tendría descendientes? Y después dice, los descendientes de una persona. ¿Sí? Después dice, maten a los hijos de este hombre. ¿Cuántos hijos tendrá Satanás? Pues ninguno de nosotros que sepamos, con base a lo que dice Jesús, en cuanto a los ángeles, ellos no se casan ni se dan en matrimonio, no pueden tener hijos. ¿Sí? Los ángeles. Entonces, no se está refiriendo a Satanás. Después dice, que mueran por los pecados de su padre, que no se levanten para conquistar la tierra y llenen el mundo con sus ciudades. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales. Yo mismo me he levantado contra, otra vez se refiere a quién? A Babilonia. Empezó con la nación de Babilonia, después siguió con el rey de Babilonia y otra vez Dios regresa con la nación de Babilonia. Ahora, qué interesante. Vamos a ver parte del contexto. Estamos hablando, Isaías está hablando acerca de los juicios. Babilonia, rey de Babilonia, otra vez Babilonia. Versículo 25 dice, quebrantaré a los asirios cuando estén en Israel, los pisotearé en mis montañas y mi pueblo ya no será más esclavo de ellos, ni se doblará ante sus cargas pesadas. Ahora, ¿quién está juzgando Dios? A los asirios. ¿Sí? Después, vamos al versículo 29. Ustedes, filisteos, no se alegren de que la vara que los golpeaba ya se haya roto y que el rey que los atacaba está muerto, pues de esta serpiente nacerá otra serpiente aún más venenosa, una serpiente terrible que los destruirá, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿quién está juzgando Dios? A los filisteos. Capítulo 15, llegamos capítulo 15, versículo 1. ¿Ya estamos ahí? Capítulo 15, versículo 1 dice, recibí este mensaje acerca de quién? De Moab. Es una sola noche, será reducido a escombros al pueblo de Ar y a la ciudad de Kir, destruida, etc. Ahora, ¿quién Dios está juzgando? Al pueblo de Moab. Vamos más adelante. Bueno, y sigue hablando acerca del futuro. Llegamos al capítulo 16. Capítulo 16, versículos 4 y 5 dice lo siguiente: permitan que nuestros refugiados se queden entre ustedes, escóndanos de nuestros enemigos hasta que haya pasado el terror. Cuando haya terminado la opresión y la destrucción y haya desaparecido los saqueadores enemigos, Dios establecerá como rey a uno de los descendientes de David. Él reinará con misericordia y verdad hasta siempre, lo que es justo, y estará deseoso de hacer lo correcto. ¿A quién se está refiriendo este texto? A Jesús en el nuevo, en el futuro se establecerá precisamente ese rey.
Llegamos, capítulo, de este capítulo 16, versículo 13 dice, el Señor ya ha dicho estas cosas acerca de quién, de Moab en el pasado, pero bueno, etcétera. Entonces, capítulo 17, fíjense, del 14 ya llegamos al capítulo 17. Recibí este mensaje acerca de quién ahora, de Damasco. Miren, la ciudad de Damasco desaparecerá. O sea, eso dice, eso está dando un juicio en contra de la ciudad de Damasco. Se convertirá en un montón de escombros. Y bueno, ya todo ese capítulo vamos a ver todo, todo el juicio. Capítulo 18, versículo 1. Dice, escucha Etiopía, tierra de ondulantes velas, que está ubicada a la cabeza del Nilo, que envíe embajadores río abajo de rápidos barcos, vayan, etcétera, etcétera. Y ahora habla acerca de un juicio en contra de quién, de Etiopía, ¿sí? Más adelante, capítulo 19. Este es el mensaje, 19, versículo 1. Este es el mensaje que recibí acerca de quién, de Egipto. Ya, vamos así de Egipto. Entonces, si nosotros vamos así viendo, vamos hasta que llegamos al versículo, al capítulo 21 nuevamente. Dice, este es el mensaje que recibí acerca de Babilonia, el desierto junto al mar. Bueno, ya, empezamos. Pero sí vamos, así como dicen nuestras hojitas, podemos ser en palabra, frase, oración, vamos hacia afuera, sección, párrafo, libro, literario, conjunto literario, testamento, Biblia, pues nosotros palabra, versículo, capítulo, libro, testamento, etcétera. Entonces, todo lo que hemos visto en cuanto a este texto, vemos que el contexto son puros juicios de Dios en cuanto a las naciones y en cuanto a sus reyes. Entonces, Dios está haciendo estos juicios y cuando llegamos precisamente a Isaías y leemos este capítulo y lo sacamos fuera de su contexto, pues igual, o sea, si yo no sé nada, pues nada más lo leo así tal y puedo llegar hasta el veintitantos y ver puro juicio de Dios ante las naciones, juicio ante esta, juicio en contra de esta, juicio entonces, pero nunca voy a ver así como que de repente, si alguien me dice, pero sí viste dónde dice acerca de Satanás, pues yo lo voy a volver a leer y no lo voy a encontrar. Y lo voy a volver a leer y no lo voy a encontrar. Pero si me dicen, no, mira, aquí donde dice, ¿cómo has caído del cielo? Y bla, bla, bla. Yo puedo decir, bueno, pero ¿qué bases? El mismo texto no me está diciendo que se está refiriendo a Satanás. ¿Sí me expliqué? ¿Y por qué? Porque si yo leo lo que está antes, yo leo lo que está después, me daré cuenta de que el contexto no habla más que puros juicios de Dios en contra de las naciones y en este caso en contra del rey de Babilonia. ¿Sí me expliqué? Entonces, no sé si fui claro, los confundí más o se van a ir. No, Pues ya entendimos lamentablemente, que se habla de Satanás. pues no, porque lamentablemente, erróneamente nos lo dieron así. Sí. Sí, la verdad, Es un claro, es un claro ejemplo de lo, de lo erróneo que es una enseñanza. O Y cómo ya te sí. quiere meter un tema Exacto, fuera de contexto. O sea, Es eso triste. nos lo dieron fuera de contexto, ¿no? A lo mejor por eso uno lo nombra y lo tiene Sí. visualizado de esa manera. Pero ya viéndolo así y viéndolo con los ejemplos y con lo que ya tú nos das, las concordancias y lo que da, pues vemos que realmente pues, no habla de Satanás, habla de juicios a naciones y a pueblos que pues solamente se hicieron grandes por lo que sea, ¿no? Pero desconocieron a Dios en su momento. Pero nosotros tenemos otra idea, pero ya sí, ya uno lo puede ver, puede uno corregirlo, ¿no? Y entonces ya en base a esto, tomar la lectura y ir ya viéndonos con ese contexto que nos estás dando. Sí, y pues sí me atreví a poner este ejemplo porque ya anteriormente había mencionado el tema, pero dije, no, necesitamos algo más candente. Es un tema que sí se ve muy,
Ajá. Y como tienes que aprender, así como sabemos que Dios es eterno, ¿a dónde está Satanás? Entonces, y te sacan este capítulo fuera de su contexto, pero te lo dan con nombre y apellido de estás hablando de Satanás, Sí, cuando no es cierto. Es como la confusión que teníamos de Apocalipsis 3:20. de la puerta y Realmente, llama, sí. cuando dices tú, es que eso nos lo dieron, nos lo enseñaron así, para Ujú. eso, para hacerlo. Pero pues ya con el ejemplo, y te digo, ya conforme a la Biblia, y ya vemos que realmente no es eso y está fuera del contexto, ya uno empieza a ver más claro y Ujú. empieza a ver lo que es la realidad. Sí, y no hay que tener temor, o sea, no decir, bueno, y todas las doctrinas que nosotros hemos creído y todo, pues vas a la Biblia con toda la tranquilidad, con el pensamiento de querer aprender realmente, ¿y qué va a pasar? Vas a Buscar la encontrar verdad. lo mismo, vas a encontrar la verdad, o sea, Cristo es Dios, sí existe Dios, creemos en la Trinidad, creemos que solamente a través de la fe en Jesucristo, que es nuestro único medio de salvación, puedo ser salvo y lo vas a encontrar y lo vas a encontrar. Pero ¿cuál sería el detalle? O sea, realmente el tema principal de la Biblia pues es la salvación a través de Jesucristo, ¿sí? Y aquí está hablando acerca de los juicios que Dios va a traer a esas naciones. ¿Sí me expliqué? Sí, y bueno, en especial se dirige al rey de Babilonia. ¿A Dios qué le interesaría meter a Satanás ahí? Pues a Dios Sí, no, pero a los que nos lo enseñaron lo vieron ajá, así. para, en el Para pensamiento, crear temor. en el Sí. pensamiento de Dios, ¿para qué? ¿Sí? A O Dios sea, no. nosotros leemos Apocalipsis y ya sabemos que, ¿qué es? Apocalipsis 11, 12, no recuerdo ahí, donde ya es echado Satanás y sus ángeles, ahí lo vemos hasta Apocalipsis, pero bueno, aquí, y lo que menciona en Lucas en cuanto a Jesús, cuando dice que vio a Satanás viendo cómo descendía, es otro contexto diferente. Porque es cuando llegan sus discípulos y dice, es que Señor, los demonios se someten a nosotros y todo, y expulsamos esto y todo, y estaban contentos por eso. Y menciona Jesús eso, pero lo menciona como esas frases que les hemos dicho. Es como decir, sí, me di cuenta de la derrota que Satanás estaba teniendo cuando ustedes estaban trabajando en eso. ¿Sí? Porque ni cuando Jesús mencionó eso, todavía no he expulsado a Satanás. Y eso fue hace 2000 años. Y Satanás va a ser expulsado hasta el futuro. Es más, vamos a Apocalipsis. Ya vamos a ir terminando. Apocalipsis capítulo 12. Ya estamos con Apocalipsis 12, versículo 7. Dice de la siguiente forma. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles. El dragón perdió la batalla y él y sus ángeles fueron expulsados del cielo. ¿Cuándo? O va a ser en el futuro, ¿sí? Versículo 9. Este gran dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo o Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. ¿Cuándo? En el futuro. Después dice, luego oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo. Dice, por fin ha llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Dice, pues el acusador de nuestros hermanos, ahora cuando dice aquí, por fin ha llegado, ¿cuándo se está refiriendo? En el futuro, ¿sí? Pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. ¿Cuándo? En el futuro. Versículo 11. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron y no amaron tanto la vida como para tener miedo a la muerte.
¿Sí? Esto está refiriendo a las personas que van a morir durante un periodo de juicio en el futuro, lo que es conocido como el tiempo de la tribulación o gran tribulación. Ya me estoy metiendo en otras cosas, pero necesito concluir esto. Versículo 12 dice, por lo tanto, alégrense, oh cielos, y alégrense ustedes los que viven en los cielos, pero el terror vendrá sobre la tierra y el mar, pues el diablo ha descendido a ustedes con gran furia porque sabe que le queda poco tiempo. ¿Cuándo va a ser eso? En el futuro. Entonces, ni lo que dijo Jesús se estaba refiriendo a la caída de Satanás, ni lo que Isaías está hablando se está refiriendo a la caída de Satanás o cuando él se quiso exaltar, porque Isaías 14 no está hablando de Satanás, se está refiriendo al rey de Babilonia. ¿Sí quedó claro? Sí, porque hasta aquí el mismo Juan hace, como dicen, le pone nombre y apellido. Está usando la alegoría del dragón, pero menciona, es la serpiente, Satanás. O sea, tuvo el que ser bien engañador del mundo. específico, exactamente. ¿Sí? ¿Y por qué no lo mencionó como es mencionado en Isaías? Porque no está hablando bueno, de cómo lo menciona Isaías. ¿Sí me expliqué? Bueno, también en Isaías dice bien específicamente Dios. Yo usé a los sirios, yo usé a esas naciones para castigar a Israel por su pecado. No estaban siendo influenciados por Satanás para derrotar o para hacerle un daño a Israel, no. Dios mismo utilizó a esas naciones para dar juicio a su pueblo por los pecados que ellos tenían. Así es. Es que cuando decía, tú que vences a las naciones, Satanás no estaba venciendo, fue utilizado para juicio para las naciones. Así es, así es. Bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿Sí quedó claro? Entonces, entendimos la gran importancia que es leer el contexto. Y no solamente en la Biblia, sino todo. Yo creo que todo. ¿Sí? Bueno, pues vamos a orar para, si no hay más comentarios, dudas, nada, pues vamos a orar para terminar.